Bueno, primero creamos nuestra base de datos y le damos el nombre de biblioteca universitaria. Luego con el luce le indicamos al sistema que vamos a trabajar en ella. Por siguiente, la tabla de estudiantes. ¿Qué hace la tabla de estudiantes? Guarda los datos de cada estudiante. Carnet es un código único, que sería nuestra clave primaria. Guarda nombre y carrera. Describen quién es y qué estudia. Y pues el primer key asegura que no se repitan los carnets, ¿verdad? La tabla de libros. ¿Qué hace? Guarda los datos de cada libro con un ID único, su título, autor, año de publicación y género. El ID es la clave primaria para identificar cada libro. Y por último sería la tabla de préstamos. ¿Qué hace la tabla de préstamo? Registra cada préstamo realizado. El ID préstamo es único para cada registro. El carnet enlaza el préstamo a un estudiante. Sería una clave foránea. ID libro enlaza el préstamo a un libro. Sería otra clave foránea. Y por último, guarda fechas de inicio y fin del préstamo. Bueno, ahora yo explicaré este, mi parte, que sería la inserción de datos. Y pues lo primero que hice fue colocar un inserinto y mandar a llamar la tabla a la que le iba a hacer la inserción. En este caso sería la de estudiantes, en el cual mando a llamar de la tabla estudiantes el carnet, el nombre y la carrera. Luego coloco un valúes y coloco un paréntesis, en el cual en comillas simples coloco el carnet del estudiante, luego una coma para separar, otras comillas simples, el nombre del estudiante y la coma para poner la carrera. Y aquí podemos ver las demás inserciones, que en total son 30 de la tabla estudiantes. De ahí hice otra inserción hacia la tabla libros, en el cual mandé a llamar de la tabla libros el ID, el título, el autor, el año que se publicó y el género. Y de ahí luego de nuevo el valúes, el paréntesis, aquí mandamos a llamar el ID, que un dato es que lo puse en solo el número en vez de ponerlo con comillas simples, porque no era necesario. De ahí colocamos el título, el autor, el año en el que se publicó, que también solo colocamos los números porque no es necesario colocarlo en comillas simples, y el género. Después hicimos otra inserción en la tabla préstamos, en la cual yo mandé a llamar el ID préstamo, el carnet, el ID libro, la fecha de inicio y la fecha fin, en el cual aquí podemos ver los ID, el carnet, el ID libro y la fecha de inicio, como la fecha del fin. Aquí también podemos ver que tenemos algunos libros repetidos. Y pues ahora las consultas básicas, que sería con un select from libros, en el cual mandamos a llamar la tabla libros para ver si todo se hizo bien, si se hicieron las instrucciones. Y como pueden ver, aquí estarían, si salieron todas. De ahí hicimos otro select from, pero en el cual queremos ver solo los estudiantes que son de la carrera de ingeniería. Entonces mandamos un select from a la tabla de estudiantes y luego colocamos un where de carrera igual a, comillas simples, ingeniería. Y por último, los préstamos, en el cual queremos ver los que no tienen fecha de devolución. Entonces colocamos un select from, mandamos a llamar la tabla préstamos, el where, y aquí colocamos fecha fin is null. Y pues eso sería todo de mi parte. Parte 4. Lo que buscamos es mostrar de la manera más clara qué estudiante ha prestado el libro. Para eso comenzamos a seleccionar dos campos: el nombre del estudiante al renombrarnos como estudiante
y el título del libro. Y al renombrar como el libro. En nuestra tabla principal presentamos, ya que allí se registra cada transacción de préstamos. A partir de ella realizamos dos uniones. En el primero es la tabla estudiantes, usando el campo carnet para identificar a un alumno responsable del préstamo. En la segunda tabla del libro, usando el campo libro para identificar qué libro ha prestado. Gracias a esta unión combinamos combinamos datos de tres tablas distintas y obtenemos un resultado que nos dice de forma sencilla quién pidió el libro. Bueno, ya les voy a explicar la parte 5, que sería la manipulación de datos con update y delete. Se nos pide cambiar el género de un libro en específico, el cual usamos la sentencia update en la tabla libros y ponemos set género igual entre comillas novela. Utilizamos la condición where id es igual a 8 para poder solo cambiar el género de un solo libro, ya que si no ponemos esa condición se nos va a actualizar el género de todos los libros. Después se nos pide eliminar un préstamo que ya fue devuelto y utilizamos la sentencia delete en la tabla préstamo y utilizamos la condición where id préstamo es igual a 29, ya que el préstamo número 29 ya fue devuelto. Y si no ocupamos esa condición de where, puede correr el riesgo de que se eliminen todos los datos de la tabla. Después se nos pide actualizar el nombre de un estudiante y que simulemos un error de digitación. La sentencia correcta sería update estudiantes, set nombre igual, entre comillas, Steven Johnson, por ejemplo, where carnet es igual a E021. Esa sería la sentencia correcta y si la ejecutamos, pues actualizaría el nombre del estudiante con el carnet E021. Pero una sentencia incorrecta, simulando error, sería update en la tabla estudiante, ya que la tabla es estudiantes en plural. Set nombre igual utilizando comillas dobles, ya que en SQL Server tenemos que ocupar las comillas simples. Y bueno, terminamos la sentencia. Y si ejecutamos esta sentencia, pues nos daría error. La parte 6 de funciones de agregación y agrupamiento se nos pide mostrar cuántos libros hay por cada género. Hacemos un select a la tabla libros, al campo género, y utilizamos el método count para agrupar los libros y que cuente la cantidad de géneros que hay. Y los va a mostrar como cantidad de libros y los va a agrupar por género y a la vez los va a ordenar por la cantidad de libros de manera descendente, que sería de mayor a menor, mostrando el primer género con más libros. Después se nos pide mostrar cuántos préstamos ha realizado cada estudiante. Se selecciona el nombre de la tabla de estudiantes y se cuentan todos los préstamos de la tabla préstamo con el método count en el campo ID préstamo y se va a mostrar como préstamos realizados. Se hace un inner join con la tabla préstamos con los campos de carnet del estudiante de la tabla estudiantes y carnet de la tabla préstamos y se va a agrupar por el nombre y se va a ordenar por los préstamos realizados de manera descendente. Después se nos pide mostrar el año de publicación del libro más antiguo, el cual hacemos un select top 1 from libros, de la tabla de libros, el cual va a seleccionar el dato, el dato que queda hasta arriba y va a ordenar esos datos los va a ordenar por el año de publicación de manera ascendente
Quiere decir que nos va a mostrar los de menor a mayor. Y ahí se nos va a mostrar cuál es el año más antiguo de publicación de un libro. Parte 7. Ejercicio 15. Buscamos en los libros que nunca han sido prestados para seleccionar todos los datos de la tabla libros. Usamos subconsultas dentro de NotIt que devuelve los its de libros que sí están en la tabla que presentamos, así fijarnos y mostrarnos los que no aparecen en la lista. En el ejercicio 16 identificamos a los estudiantes que han hecho más de un préstamo. Unimos la tabla estudiantes con la del préstamo. Con el carnet agrupamos por nombre y usuario y con have count para mostrar únicamente a quienes tienen más de un préstamo registrado. Ejercicio 17. Mostramos los libros que han sido prestados más de un estudiante distinto. Aquí unimos libro con préstamo, agrupamos con títulos y usamos count distinct carnet para contar estudiantes únicos. Luego have nos quedamos solos con los libros que han pasado por manos diferentes a personas. Estas son consultas que nos ayudan a obtener información más específica combinando filtros, agrupaciones y subconsultas. El ejercicio 18. Para la primera consulta, esta busca todos los libros publicados desde 1960 en adelante que sean específicamente del género novela. Muestran el título, el autor, el año y el género, que sería novela, y se ordenan del año más antiguo al año más reciente. La consulta 2 muestra el nombre y carrera de los estudiantes, específicamente de medicina, junto con el título de los libros que han prestado. Y se ordenan según el nombre del estudiante en orden alfabético. Para la consulta número 3, esta crea una lista de los libros en los que el título contenga la palabra el. En cualquier parte, puede ser al inicio, al final o en medio del título. Y en la lista nos muestran el título y el autor y se ordenan alfabéticamente por el título. La cuarta consulta cuenta cuántos préstamos se han hecho por año de publicación de los libros. Se muestra el año y la cantidad de préstamos que se han hecho por año. Y están ordenados por año, del más reciente al más antiguo. Y para la última consulta, esta cuenta cuántos libros del género novela en específico hay por cada año de publicación. En la lista se muestra el año, el género y el total de libros, ordenados del año más antiguo al año más reciente.